Mire, hoy quiero platicar con usted algo que Dios ha puesto en mi corazón y lo he titulado ¿Cómo se vive en el reino de Dios? Y esta palabra del reino de Dios no es muy común para nosotros porque nosotros no estamos impuestos a un reino, ¿verdad? Nosotros estamos impuestos a otro tipo de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos vivimos en una democracia. Es decir, que pues todos tienen voz y voto, la mayoría, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en la Biblia, en el contexto bíblico y sobre todo en el contexto en el que Jesús se mueve mucho esta palabra que conocemos como reino, ¿sí? En un reino solamente existe un soberano, un rey, es decir, que la gente, pues digamos, no tiene voz y voto, es lo que el rey diga y se hace como el rey dice. Entonces puede que te toque un rey bueno como te toque un rey malo, o sea, un rey que gobierne con consideración al pueblo como un rey que gobierne sin consideración al pueblo. Y tú ves eso a través de la Biblia. Si lees, por ejemplo, el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de este tipo de reinado. Había reyes buenos y había reyes malos. En el contexto bíblico en el cual Jesús empieza a enseñar acerca del reino, obviamente que está hablando de Él como rey. Entonces tenemos la garantía, la certeza que cuando hablamos del reino de Dios podemos estar tranquilos de que tenemos un rey bueno. Amén. Es decir que aunque yo no tenga voz y voto, Él gobierna con justicia. Él gobierna de una manera perfecta. Amén. Porque de repente a nosotros los democráticos no nos gusta esta idea del reino. Siempre nos gusta la idea de que todos tenemos voz y voto, todos opinamos y se hace lo que la mayoría elija. La iglesia no puede regirse de esa manera, porque cuando la iglesia se rige que la mayoría decide, entramos a un montón de problemáticas. Es decir, que la iglesia necesita entender que se rige por el gobierno de un rey. Él declara su voluntad y sus habitantes o sus ciudadanos atienden a la voluntad de ese rey. Amén. Entonces, en base a esta pequeña introducción para poder entender, porque de repente uno lee la Biblia, lees el Nuevo Testamento y el reino de Dios y el reino se ha acercado y no entrarás al reino y así como que pues ¿qué onda con el reino, no? ¿Qué onda con el reino? Es que necesitamos entender el contexto porque en el reino gobierna Jesús. Es decir, no hay lugar para mi voz, ¿verdad? No hay lugar para mi voz. En el reino se hace como Dios dice. ¿Cuántos se acuerdan de aquel juego que de hecho de repente lo juegan en el baby shower? Así, la reina pide. ¿Se acuerdan? El rey pide. ¿Verdad que sí? Y lo que el rey pida, eso es lo que le tienes que traer. ¿Verdad que sí? El rey pide un calcetín, ¿verdad? ¿Y qué hacen las personas? Le corren a buscar un ¿qué? Un calcetín, ¿verdad que sí? Nosotros en Estados Unidos jugamos el juego. El rey pide un calcetín. ¿Estás seguro que quieres un calcetín? ¿No quieres un zapato? Entonces pierde sentido el juego, ¿verdad que sí? Porque el rey pide. En el reino no tengo voz, no tengo voto. Es el rey, punto. Y eso de repente nos incomoda, ¿verdad que sí? Porque, uy, pues no soy esclavo. Pues es que en cierta manera, ¿qué le hace si somos esclavos? Tenemos un buen rey. Amén. Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Bueno, es necesario que todo reino tenga un código de comportamiento, ¿verdad que sí? En un reino tenemos que aprender a comportarnos como el rey pide. ¿Verdad que sí? Es como tu casa, ¿verdad? En tu pequeño reino. En tu casa, como dice el marido, aquí mando yo, después de mi vieja, ¿verdad? Entonces, es un chiste, no se lo crea. Entonces, ahí mandan los dos. No, manda Dios. Pero entonces dice, ok, en tu pequeño reino, ¿verdad? Se espera un código de comportamiento de parte de tus hijos, ¿verdad que sí?
Cuando tus hijos se portan de tal manera, ¿qué haces? Les llamas la atención, porque esperas un código de comportamiento de parte de ellos. Esperas que si van a estar debajo de tu techo, van a vivir de acuerdo a tus reglas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú quieres cuidar, tú quieres garantizar un código de comportamiento. Y es por eso que de repente algunos papás pues se la pasan peleando, porque aquí se va a hacer lo que yo digo. Y hay formas, no tienes que gritar de esa manera, pero por eso es que a veces nos frustramos porque no están haciendo lo que nosotros queremos y aquí se va a decir lo que yo digo. Lo bueno es que Dios nunca hace eso con nosotros, porque tenemos un Dios un rey bueno. Amén. Entonces, pero quiero dejar en claro, otra vez, en un reino hay un código de comportamiento. Entonces, a través de la Biblia nosotros vamos aprendiendo cómo es que quiere Dios que vivamos dentro de su reino. ¿Por qué es importante un código de comportamiento? Ayuda a mantener la armonía. Si cada quien se comporta como quiere, pues va a haber un caos, no va a haber armonía. Cada quien va a hacer como bien le parece y no van a buscar vivir en armonía. ¿Y qué sucede cuando no hay armonía? No se cumplen objetivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que Dios nos habla en cuanto al reino? ¿Por qué Jesús nos habla en cuanto al reino? Porque quiere que entendamos que en el reino Él manda. Y Él manda un código de comportamiento porque quiere que haya armonía en el reino para que se logren objetivos. Cuando no hay armonía, es muy difícil trabajar por un mismo fin. ¿A cuántos le ha tocado trabajar con alguien que no está en acuerdo con usted? My gosh, lo que pudiste haber logrado en 1 hora, te aventaste un día y medio. Usted tal vez no me cree, pero es cierto. Oh, Dios mío, es difícil lograr objetivos cuando la gente no está viviendo en armonía. ¿Verdad que sí? ¿O soy el único? No. En tu reino pequeño, me regreso a tu reino pequeño. ¿Cuál es tu reino pequeño? Tu casa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el rey y la reina no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el rey y la reina no viven en armonía? ¿Quién sufre? Los pequeños chipayates que andan corriendo por ahí. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Por qué? Y es difícil lograr objetivos en tu familia cuando no se vive en armonía, cuando no se trabaja por una misma causa, por un mismo fin. ¿Qué permite que podamos trabajar por un mismo fin? La armonía. Y para que haya armonía necesitamos un código de conducta. Amén. Mire, 1 Corintios. Vamos a ver qué está pasando en esta iglesia. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. A la iglesia le está hablando. Cuando tú leas la Biblia y dice hermanos, es que posiblemente le está hablando a la iglesia, al menos que esté leyendo la historia de José. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿por qué dijo Pablo esto? No lo digo yo, lo dice ¿quién? El rey. ¿De acuerdo? No lo estoy diciendo yo como hermano en la fe, no, lo está diciendo el rey. Pablo está apelando a quien gobierna en el reino. Es decir, no les voy a pedir algo porque a mí se me antojó, les voy a pedir algo porque ese es el código de conducta de parte del rey. Y les dice que se pongan de acuerdo. Dígale a su vecino, hay que ponernos de acuerdo. Si no tienes vecino, búscate un vecino, porque es bien fácil estar de acuerdo cuando no tienes vecino.
¿verdad? ¿Qué estaba diciéndole el Señor Jesús el Señor Jesús? ¿Qué estaba diciendo Pablo a los hermanos de la iglesia? No lo digo yo, lo dice ¿quién? El Rey. Pónganse de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. ¿Qué estaba sucediendo con la iglesia porque no se ponían de acuerdo? Divisiones. ¿Qué ha sucedido con la iglesia el día de hoy porque no nos ponemos de acuerdo? Divisiones. Es lo que pasa. ¿Sí? Es lo que sucede, que cuando no nos ponemos de acuerdo hay división. Eso no es lo que pide el Rey. Eso no es lo que está pidiendo el Rey. Pablo lo menciona a la iglesia, hermanos, por favor, pónganse de acuerdo. Esto es lo que pide nuestro Rey, esto es lo que pide nuestro Señor Jesús, porque si no nos ponemos de acuerdo, va a haber divisiones. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos, ¿qué? Propósitos. Wow. Pónganse de acuerdo, por favor, sobre las mismas ideas y los mismos propósitos. ¿Qué te dije hace rato? Si no vivimos en armonía, difícil va a ser lograr propósitos. Difícil va a ser lograr objetivos. Difícil va a ser lograr metas. Por eso es que el código de conducta dentro del reino es: pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Ahora, ¿qué se requiere para ponerse de acuerdo? Dialogar, platicar, decir qué es lo que realmente interesa. Bueno, en el reino no interesa lo que yo creo, lo que tú crees. En el reino se trata de lo que Él quiere. A fin de cuentas, ¿por qué? Porque vivimos en un reino, y en un reino hay un soberano. ¿Sí sabe lo que es un soberano? Un soberano es aquel que no se somete a la autoridad de nadie más. Wow. Ahora, cuando leas la Biblia y leas la palabra reino, léelo dentro de este contexto para que veas que dentro del reino de Dios no hay lugar para tu opinión. Por eso es que cuando yo veo a la gente decir: es que yo creo que en la iglesia debería de haber esto. Mira, lo que tú crees que debe de haber y lo que yo creo que debe de haber sale sobrando. ¿Qué dice Dios? Punto. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Él manda, Él gobierna. ¿De acuerdo? ¿Qué dice por ahí el versículo 11? ¿Qué había pasado con esta iglesia? Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordias entre ustedes. Esto es triste y también a la misma vez es vergonzoso, porque si en algún lado debe de haber armonía, si en algún reino debe de haber unidad, hermano, es en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey. Amén. Esto otra vez se lo repito, es triste, porque dice Pablo: hey, ya llegó el testimonio acerca de ustedes. Y el testimonio que se oye acerca de ustedes es que ustedes están viviendo ¿en qué? En desacuerdo, en discordia. No hay armonía entre ustedes. Qué triste que en la ciudad de Corinto se conocía a esta iglesia como una iglesia que no había armonía. Tal vez la gente iba a escuchar el sermón del pastor porque había una oveja que le decía: no estoy de acuerdo. Hacían un espectáculo del desacuerdo, hacían un show del desacuerdo, de la discordia que había entre ellos. No se podían poner de acuerdo, por lo tanto no estaban logrando nada más que hacer un espectáculo delante de la gente, que llegó a los oídos de Pablo y les dijo: esa gente no está haciendo nada más que vivir en discordia. Qué mala onda. Qué mala onda, ¿verdad? Qué mala onda que una iglesia de la ciudad tenga esa fama. No vayas ahí, se pelean entre ellos mismos.
Por eso es necesario que dentro del reino cuidemos el código de comportamiento. Usted nunca ande hablando mal de nadie, usted nunca ande diciendo, pues yo no estoy de acuerdo. Usted deje eso a un lado. Usted póngase a hacer lo que Dios le pide, a comportarse como Dios le pide, porque a fin de cuentas al que usted le va a tener que rendir cuentas es a Él. Y sabe que usted le va a tener que decir al Señor cómo vivió dentro del reino. Amén. ¿Sí? Porque recuerde que aquí estamos en un reino, ¿sí? Digámoslo temporal, porque ahí viene el permanente. ¿Y qué? Si en el temporal no sabes vivir como el rey te pide, pues no te va a dejar vivir en el permanente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si aquí estamos haciendo discordia, ahora te imaginas en el permanente. ¿Sí? Ya aprendimos de la historia, no necesitamos a otro Luzbel. Amén. ¿Qué es lo que le pasó a Luzbel? Que él no estaba en acuerdo, él estaba en desacuerdo. ¿Y qué le pasó? Le dijo al Señor, bye. ¿Por qué? Porque en mi reino se vive como yo quiero. Dice, ay hermano, pues yo no estoy de acuerdo porque me gusta la democracia. Pues entonces búscate otro reino. Porque en el reino de Dios las cosas se hacen como Dios quiere. Punto. Quisiera traerte otro mensaje, pero no hay. No hay otro mensaje. La Biblia le dijo, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, pónganse de acuerdo, por favor. Están dando un mal testimonio. Ustedes no están dando evidencia de un reino, al menos no el de Dios. Mire lo que dice en el versículo 12. Es decir, que algunos de ustedes dicen, yo sigo a Pablo. Otros, pues yo sigo a Apolos. Otros, pues yo sigo a Pedro. Y otros, yo sigo ¿qué? A Cristo. Desde aquí empezaron las abominaciones, las denominaciones. Desde aquí empezaron las denominaciones. Tenemos a los pablotitas, ¿sí? Yo soy de Pablo, ¿sí? Tenemos a los apolotitas, tenemos a los pedritis y tenemos a los cristianos. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! ¿Por qué Oye hermano, el reino de Dios no necesita partidos. El reino de Dios necesita presentar un solo frente, una sola defensa de que Jesús es el rey. Entonces, usted nunca anda diciendo, pues yo soy el pastor Benavides. Quítese eso de la boca, por favor. Usted es de Cristo y se acabó. Punto. El pastor no se va a sentir mal, yo no voy a sentir mal. Es más, me quito un peso de encima. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a vivir como Dios quiere que usted viva dentro del reino. Amén. O sea, a mí me gusta aquel pastor porque aquel pastor es un poco más flexible. Ándele, sígale por ahí. Sí. Usted tiene que vivir de acuerdo a como Jesús le pide porque Él es el rey. Amén. Esta gente estaba haciendo partidos dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo. ¿Tú de quién eres, Lalo? De las Chivas, todo bien. Sí, quitémonos de esas cosas. Mire lo que dice el versículo 13. Pablo se los pone bien en claro. A ver. ¿Cristo está dividido? Fíjese la interpretación de Pablo. Al ustedes decir que unos son de Apolos, otros son de Pedro, otros son de Pablo, otros son de Cristo, lo único que ustedes están haciendo con esas ideas es mostrar un Cristo dividido. Es todo. Es todo. ¿Es que acaso Cristo está dividido? Ahora, mira la pregunta de Pablo. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Digo, ¿qué hizo Pablo?
¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Como diciendo, no me están halagando, no es un honor para mí. Porque si alguien merece la gloria, es aquel que murió en la cruz por ti y se llama Cristo. Es todo. O sea, qué triste que esta gente le tenía más lealtad a un hombre que al mismo Jesús. Hermano, una iglesia no puede funcionar de esa manera. Pues si viene el pastor fulano, lo hago. Quítese de eso, hombre. Usted haga lo que Jesús le pida. Amén. A veces es triste porque dentro de la iglesia hay gente que así, pues si me lo pide el pastor, ¿y que el pastor murió por ti en la cruz o qué? Si estás entendiendo lo que Pablo está tratando de transmitir a la iglesia. Dice, si alguien murió por ti fue Cristo, y todo lo que viniera a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Quítate de quien te lo está pidiendo. Tu lealtad, tu fidelidad, tu servicio debe de ser porque Jesús es el Rey. Amén. Dígale a su vecino, hay que ponernos de acuerdo. La falta de armonía en esta iglesia estaba resultando en ignorar el sacrificio de Jesús, y en lugar de contarse como parte del reino de Dios, estaban buscando afiliarse a un hombre. Qué triste que en lugar de identificarse y de vivir dentro del reino, estaban queriendo vivir para un hombre. Por eso es que Pablo les dijo, entonces, ¿Pablo murió por ti? Digo, porque si Pablo murió por ti, bueno, pues vive para él. Pero aquí este no es el caso. Quien murió y dio su vida por ti es Jesús. Vive para él. Vive para Jesús. Amén. En el reino de Dios, mi estimado hermano, amigo, en el reino de Dios no hay partidos. ¿De acuerdo? Todos somos gobernados por Dios. Dios es la cabeza de la iglesia. No hay partidos dentro de la iglesia. Dios es quien gobierna. Hay áreas de servicio, pero tampoco son grados de poder como alguna gente lo tiene. Es que es el pastor. Y el pastor, a alguien se le ocurrió inventar otra cosa. Es que yo soy el apóstol. ¿Y qué? Si es apóstol, evangelista, maestro, ¿qué? Tú no moriste por mí, el que murió por mí fue Cristo, y yo vivo para Cristo, hombre. Ya parezco gallego. Quítese esas cosas. Esas cosas son necedades, son ignorancia. Ahí anda. La otra vez estaba viendo un video, salió un tipo por ahí que yo soy el apóstol y el apóstol tiene la autoridad. Cállate, mocoso. ¿Qué autoridad tienes tú, hombre? Yo no necesito la bendición de ningún ser humano. Yo necesito la bendición de mi Rey Todopoderoso y se acabó. Sí, claro. Yo miren, yo sé que no soy amigo de todos los niños, pero es que todos estos rollos, hermano, y te lo comparto porque tú lo has visto. Tú lo has visto, de repente pones YouTube y te llama la atención estas cosas que se están viendo. Hermano, quítate de eso. En la iglesia no hay partidos, en la iglesia no hay rangos de poder, en la iglesia hay áreas de servicio. Claro, hay áreas de servicio que tienen más responsabilidad que otras, pero no más poder. No tienen más poder. Claro que no. El poder pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores. Se llama Jesús. De Él es el poder. Por eso es que se ha visto tanta destrucción, se ha visto tanta fractura dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se levanta un ser humano y se cree poderoso, se pone un título acá majestuoso, y mire, ha llevado a la gente hasta cometer suicidio masivo. ¿Por qué? Por poner su lealtad en un hombre. Hay que estar atentos a todo este asunto.
En el reino de Dios solo gobierna Cristo, se acabó. Y yo me voy a sujetar a lo que Jesús me pida. Por eso es que si de repente alguien que está en un área de servicio, llámese maestro, llámese evangelista, llámese pastor, le pide que usted haga algo que no se alinea a lo que Cristo pide, usted no le haga caso. Usted no le haga caso. Claro que no. Es que yo aquí soy tu autoridad. Mango, no eres mi autoridad es Cristo. No, yo no le puedo pedir algo que usted haga en contra de la voluntad del Rey. Amén. Dice, ay, ¿qué le picó a Pastor Chuy? Es que sí, enoja eso. ¿A poco usted no le enoja? Pobre gente, pero vamos a orar por ellos. Hay áreas de servicio dentro de la iglesia, dentro del reino hay áreas de servicio, pero no son grados de poder. Son responsabilidades que Dios nos da, pero en ningún momento nos da autoridad para decidir. Las decisiones las toma Él. Y nosotros nos tenemos que conducir de acuerdo a su dirección, a su decisión, a su voluntad. Mire, Mateo 20, 25 al 26. Fíjese, Jesús le llama a sus discípulos. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su, ¿qué dice? Fíjese lo que Jesús está enseñando, para que vea que no le estoy inventando nada. Mire lo que Jesús está enseñando a sus seguidores. Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Fíjese lo que Jesús les está diciendo. ¿Quiénes hacen esto? Las otras naciones. Pero mire lo que dice el versículo 26. Pero entre ustedes no debe de ser así. ¿Sabes lo que Jesús estaba diciendo? En mi reino, así no va a ser. En mi reino no va a ser como ustedes están impuestos. En mi reino será diferente. En mi reino mando yo. Y ustedes serán los servidores de todos. Miren, más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse ¿qué? Su siervo. Ándale. Fíjese. Entre más esclavo seas, más importante eres dentro del reino. ¿Cuántos quieren ser esclavos? Hay una parte, hay una traducción de la Biblia donde usa la palabra esclavo. Dice, entre más esclavo seas, más importante eres. ¿A poco no te choca? ¿A poco no está chocando con la ideología que tenemos de este país? ¿A poco no te choca con la ideología que se nos ha alimentado? Sí, porque acá se trata del poder, de gobernar, de ejercer autoridad. Y vienes a la iglesia y dice Jesús, no, aquí no procede igual. Aquí tú tienes que ser el servidor de todos. Y entre más servidor, más importante. Dígale a su vecino, dígame, Señor. Ándele, ¿verdad? Imagínese decirle a su vecino, estoy a su servicio. Estoy a su servicio. Mire, ¿cómo ve? Hoy nos vamos a despedir así. Hoy no le diga, Dios te bendiga. Hoy dígale, estoy a su servicio. ¿Sí? No falta uno que diga, qué bueno. No. Jesús dijo, entre ustedes no va a ser así. Ustedes tendrán que aprender a ser el servidor, porque dentro del reino de Dios solo se necesita un rey. Él es el rey. Cada día estamos aprendiendo el código de comportamiento dentro del reino. Estábamos tan impuestos a conducirnos de una manera que ahora que venimos al reino de Dios nos dicen, no es así. Cada vez que tú lees la Biblia te das cuenta que no es así. Por eso es que hay gente que no le gusta leer la Biblia, ¿sabía? Dice, no, es que cuando leo la Biblia, es que me doy cuenta que lo estoy haciendo mal. Pues está bien, pero el hecho de que no leas la Biblia tampoco te exenta de que no es la voluntad del rey, ¿verdad?
Es como tú conducir y te detiene el policía, ¿verdad? Y le dice al policía, ay, perdóname, es que como no he leído el libro. Y le va a decir, ay, perdóname, discúlpame, no, hombre, vete. ¿Verdad que no? O sea, el hecho de que tú no hayas leído el libro del conductor no te exenta de saber cómo comportarte como un conductor. Hermanos, es lo mismo. El hecho de que tú no hayas leído la Biblia no te exenta de no saber cómo conducirte dentro del reino. Entonces te aconsejo que leas la Biblia para que aprendas a cómo conducirte dentro del reino, porque vivir dentro del reino conlleva un código de conducta o de comportamiento. Estábamos tan impuestos a vivir de una manera, venimos al reino de Dios y Dios nos empieza a decir, las cosas no son igual aquí. Mira lo que dice Efesios 5:8. Porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan, dígalo fuerte conmigo, ¿qué dice? Vivan como hijos que pertenecen a la luz. De otra manera, lo que te está diciendo Pablo, le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, ahora que ustedes están en la luz, aprendan a vivir como hijos que pertenecen al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, hay un código de comportamiento. Oye, hemos estado viendo, aprendan a vivir, no vivan así. Hay un código de conducta dentro del reino de Dios. No lo impongo yo, no lo decido yo, lo decide Él, porque Él es el Rey. Amén. ¿Cómo vive un hijo que pertenece a la luz? Porque ahí Pablo les está diciendo que vivan como hijos que pertenecen a la luz. Y bueno, ¿y cómo vive un hijo que pertenece a la luz? Bueno, que la misma Biblia nos enseñe. Romanos 14:17. En el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebemos, sino, fíjese bien, te va a dar la respuesta Pablo a la iglesia de Roma, le está dando la iglesia. En el reino de Dios lo que es importante es vivir ¿cómo? Con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo.